Saludos y bienvenidos. Cuando parecía que todo terminaba, nos dicen que volvemos a las urnas, a las elecciones el próximo 23 de julio. En fin, paciencia. Recuerden que además de por aquí nos pueden seguir en www.canal4tvtelde.com. Ahí pinchan en directo y enseguida pues ahí estamos. Así que acomódense y acompáñennos. Hoy escapamos de las garras de los temas políticos. Estará con nosotros para hablarnos del clima y energía el director insular Alexis Lozano Medina. También abriremos el rincón del lector con Juan Inurria, autor del libro ¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas? Hablaremos también del Día del Donante, el 7 de junio, y estará con nosotros Erika y Damián, donante y trasplantada. Habrá noticias y un especial trastienda con Luis Socorro, periodista y escritor. Y también con nosotros estará Ezequiel López, comunicador. Sin duda, la tarde promete. Así que les recordamos nuestras direcciones y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. Recuerden, en Facebook e Instagram, @el mostrador de Ezequiel López, y en Twitter, @el mostrador de él. Y el hashtag pues para el programa de hoy es el M74. Así que con todo dicho y preparados, comenzamos ya a despachar. Hoy viene a visitar el mostrador de Ezequiel López, el director insular de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria y director del ente público empresarial Consejo Insular de la Energía. Es profesor asociado laboral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1997. Nuestro invitado se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los años entre 1985 y 1992, doctorado en Ingeniería Ambiental y Desalación y miembro del Grupo de Investigación de Energías Renovables de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de participar y contar en numerosos proyectos e instituciones y empresas. Hoy está con nosotros don Alexis Lozano Medina. Bienvenido, Alexis. Encantado de estar con ustedes. Hoy vamos a intentar algo que debiera ser como más cotidiano y mejor considerado. Saber de qué va y qué importancia tiene lo que es la energía y el clima en lo que es nuestra tierra. Creemos además que contamos, señor Lozano, con la persona ideal pues para hablar de esto y que nos informe un poquito más a todas las personas. ¿Cómo trata Gran Canaria el tema de energía y clima? ¿Nosotros lo tomamos en serio realmente? Pues sí, Gran Canaria es, por así decirlo, pionera y referente a nivel regional en cuanto al tratamiento que se hace de la información y aspectos relevantes en cuanto al clima y a la energía. Si le parece, señor Lozano, empezamos por la casa. Sí. ¿Qué propuestas y proyectos relacionados con el uso de las energías renovables y lo que viene siendo la eficiencia también energética ha podido usted poner en marcha o al menos están previstos? Pues el ente público Consejo Insular de Energía se creó en el año 2016 y hasta el año 2017 no empezó a contar con personal. A partir de ese momento pues se empezaron a hacer una serie de actuaciones relacionadas, como comentas, con el tema de eficiencia energética y energías renovables, tanto en el ámbito cabildo como en colaboración con los ayuntamientos, ¿no? Desde ese momento pues hemos hecho la primera instalación de energías renovables que se hizo desde el ente público fue en las instalaciones de Infecar, en las marquesinas fotovoltaicas, que luego posteriormente, al cabo de 2 años, se amplió con otras instalaciones fotovoltaicas en lo que son las cubiertas de los pabellones de Infecar y otros pabellones. Fuera de Infecar, pues hemos seguido, otra actuación relevante ha sido en la propia Casa Palacio, que tiene un consumo energético muy alto, y las placas fotovoltaicas que se instalaron en su cubierta y en el aparcamiento anexo y junto también al edificio Cristal, fue 3 obras que se hicieron de manera casi simultánea, pues también han contribuido muchísimo a bajar lo que es el consumo energético del cabildo y por lo tanto la utilización de combustibles fósiles en la energía que se utiliza, ¿no? Otro tipo de actuaciones pues hemos hecho en Telde, en la casa, en lo que es la residencia Taliarte, es hasta el momento la obra de mayor envergadura que hemos hecho,
toda la cubierta de esa residencia pues ha sido en este momento dota de instalaciones fotovoltaicas, y en este momento estamos con otras 2 actuaciones que cada vez pues vamos creciendo, poniendo más alto el listón, y en este momento estamos en lo que son las naves industriales del complejo ambiental del Salto del Negro, también haciendo una instalación superior al megavatio de potencia. Esa se combina con otra que estamos haciendo en el recinto del Gran Canaria Arena, una planta fotovoltaica de 700 kilovatios, que va a estar acompañada en unos meses con otro proyecto de una batería electrostática de gran potencia, que será una de las mayores baterías de ese tipo que se vaya a instalar en la isla, o que esté instalada en este momento en la isla de Gran Canaria, ¿no? Vaya, pues sí que estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Entiendo, con esos proyectos. La comunidad canaria, o sea, ¿ustedes ven o captan que la comunidad canaria, los ciudadanos en general, están predispuestos a tirar del carro de las energías renovables? Sí, la verdad que ha sido una evolución desde un desconocimiento inicial por parte de los ciudadanos a la posibilidad de utilizar energía renovable en su vivienda, ¿no? Sigue en mente siempre todavía algún ciudadano con el famoso decreto del impuesto al sol, ¿no? Que nunca fue real en Canarias, pero la percepción es que era así. Sí. Y realmente a partir del año 2018, que hubo un cambio en la legislación del autoconsumo, incluso se permitió lo que se llama el autoconsumo compartido, que es el germen de las comunidades energéticas, pues a partir de ese momento ya vimos que los ciudadanos hacían uso de la energía renovable en sus viviendas particulares, ¿no? Nosotros en ese momento, en el año 2018, vimos que la política de subvenciones que había alrededor, que tanto desde el gobierno estatal como el gobierno regional, se centraban en proyectos de potencia elevada, con lo cual no alcanzaba al ciudadano medio o pequeño, ¿no? Que tenía un consumo pequeño, y desde el Cabildo de Gran Canaria se decidió impulsar una política de subvención para llegar a ese pequeño consumidor y que pudiera acceder a la energía renovable. Hicimos una política de difusión de las subvenciones en casi todos los ayuntamientos, nos invitaban y veíamos cómo había un gran interés por parte de la ciudadanía en hacer uso de esa energía, con los 2 aspectos que conlleva, ¿no? La reducción de emisiones y evidentemente el ahorro económico que supone usar la energía directamente del sol y no de la red eléctrica, ¿no? ¿Qué tipo de energía existen en Canarias? Fundamentalmente nosotros fuimos pioneros en la energía eólica en el Estado español, ¿no? Pero después las políticas públicas pues fueron pusiendo muchas trabas. El tema medioambiental es importante también en la isla, respetar los espacios naturales, y eso pues va condicionando dónde puedes ubicar o no esa energía eólica. Pero poco a poco la energía fotovoltaica ha ido ganando paso, ¿no? E incluso en Gran Canaria, aunque la potencia eólica todavía es superior a la fotovoltaica, está creciendo mucho la potencia fotovoltaica, sobre todo en los 2 aspectos fundamentales, tanto en suelo como en las cubiertas, ¿no? Que es donde nosotros desde el Cabildo estamos potenciando más, en utilizar los espacios ya antropizados, ya usados, y no ir a espacios naturales y seguir conservando nuestro paisaje, ¿no? Y nuestra agricultura. ¿Y qué programas públicos pueden ser asequibles a los ciudadanos? Que hablaba antes también de que de cara pues, al ciudadano medio, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué ayudas económicas públicas que existen y que puedan llegar de verdad a los hogares y no se queden en el camino? Nosotros tenemos, como comenté antes, del año 2018 esa línea de subvención que ha permitido la instalación de casi 3 megavatios de energía fotovoltaica muy distribuida en las cubiertas de los ciudadanos y pequeñas empresas, instalaciones que pueden ser de 2 kilovatios, de 3 kilovatios, instalaciones muy pequeñas, que para llegar a los 3 kilovatios pues tienes que multiplicar por 1000, es decir, hemos facilitado que casi 1000 instalaciones se puedan desarrollar en la isla de Gran Canaria. Nosotros esa línea de subvención, pues todos los años está abierta la convocatoria. A diferencia de otras, nuestra convocatoria está abierta todo el año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre o hasta que se acaben los fondos, pero en los casos que ha sucedido eso, que se acaban los fondos, lo hemos ampliado y hemos llegado siempre hasta el final de año, ¿no? Otras subvenciones que incluso a lo mejor pueden tener otros importes, otros mayores que la que damos nosotros y para otras potencias mayores, pues están abiertas un periodo de tiempo entre un mes o 2 meses y hace que se concentre todos los proyectos en ese periodo. Lo nuestro da garantía al ciudadano que en cualquier momento pueda recibir un presupuesto de un instalador
y presentarse a nuestra convocatoria. Además, nosotros después de cada convocatoria hacemos una encuesta a todos los ciudadanos y le preguntamos el nivel de satisfacción con su instalador. Y cuando hemos recogido toda esa información y previa autorización por parte de los instaladores, hacemos un ranking de las instalaciones donde aparecen retratados, entre comillas, todos los instaladores con todas las instalaciones que han hecho, con el rango de precios en que suele trabajar y con la valoración de los usuarios, con lo cual un problema que siempre nos encontrábamos al principio cuando los ciudadanos se dirigían a nosotros a solicitar una subvención, que nos pedían recomendaciones de instaladores, nosotros no recomendamos, sino lo dirigimos a la página web donde está la valoración de los ciudadanos que en las anteriores convocatorias se han beneficiado, con lo cual hay una orientación del mercado, ¿no? Y hemos visto cómo ha crecido, es decir, de tener un listado que ocupaba media página a tener un listado que ahora ocupa 2 páginas, es decir, ha habido también un incremento del número de instaladores que se han dedicado o han diversificado la actividad que hacía anteriormente hacia en las instalaciones de energía renovable. Por lo tanto, es una profesión totalmente de futuro, es decir, Sí. cada vez se está viendo más en este caso y tiene, en ese sentido, pues entendemos eso, ¿no? Que tal y como usted estima, con un dato como es una página web, que al final es algo más orientativo, pues ya se da cuenta de que efectivamente es una profesión y que ahí está en gran parte el futuro en ese sentido. O sea que, bueno, por esa parte también algo positivo. Respecto a otras energías, pues también Gran Canaria no tenemos energía hidráulica, vamos a tener el Salto de Chira, que va a ser energía hidráulica, pero un poco no al estilo convencional de un río que aprovecha la energía, sino como una pila de almacenamiento de energía. Y también en este momento estamos viendo lo que es la energía geotérmica. Llevamos años también, hemos hecho estudios a través del INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias, donde se ha definido una serie de áreas potencialmente explotables para la energía geotérmica. E incluso en estos momentos nos vamos a presentar a una convocatoria que hay de permisos de investigación para afinar más la zona donde sería posible esa explotación geotérmica en la isla de Gran Canaria y tener otra fuente de suministro de energía renovable para la isla. Vaya que el futuro está en las energías renovables, pero vamos. Sí, evidentemente. Qué bien. Energía renovable donde hay que pensar en almacenamiento, porque la energía renovable, el problema que tiene es la intermitencia, no la vamos a tener siempre. Claro, es lo que tiene depender de la naturaleza de esa manera, evidentemente. No sé si me puede contestar directamente así. ¿Qué estimación pueden hacer ustedes que debe invertir una familia, en este caso, por ejemplo, de 4 personas, para contar con autosuficiencia energética, con ayuda institucional? ¿Tiene unos cálculos aproximados? Por eso digo que no sé si me podría contestar sí, a ver, ahora mismo. Imaginemos una familia que requiera en su vivienda una instalación de 3 kilovatios y con eso pues podría proporcionar casi el 40% de la energía. Va a depender mucho de los hábitos de consumo, ¿no? Si la familia está en casa durante el día o está más bien por la noche, porque por el día están trabajando todos los miembros de la familia, ¿no? Pero aproximadamente entre un 35 y un 40% se podría directamente aprovechar de la energía que genera el sol. Se puede hacer la instalación un poquito mayor y que sobre energía, y esa energía actualmente el sistema eléctrico te permite compensar ese exceso de energía que tú estás produciendo y que no estás utilizando porque en ese momento tu consumo es mínimo o no estás en casa, se vierte en la red y se puede reutilizar por la noche. Evidentemente no es la misma energía, hay un balance energético entre lo que tú das al sistema y el sistema te devuelve, y que actúa como una batería. Entonces ahí podemos estar estimando si una instalación de 3 kilovatios podría estar en torno a los 4.000 euros, 3.500, 4.000 euros. Va a depender de la complejidad, me refiero como complejidad de la instalación de cableado que tengas que hacer para llegar a la azotea, o si tienes que poner refuerzos estructurales o elementos estructurales que complica un poco la instalación, pero una instalación normal podría estar en 3.500 euros y podrías tener una subvención que pueda llegar casi al 40, al 50%, es decir, que prácticamente con 1.500, 2.000 euros de inversión podrías tener la instalación, y esa instalación, con esa inversión, con esa subvención, podría estar amortizada en 2-3 años. Esa es desde la subvención que da el Cabildo de Gran Canaria. Hay otras subvenciones ahora ligadas a los fondos europeos que
combinado con las comunidades energéticas, pues pueden llegar a subvenciones de casi el 80%. ¿Vale? Pero ya no estamos hablando de un autoconsumo individual de una familia, sino lo que se llama autoconsumo colectivo. Entonces, la planta más grande, entran en juego las economías de escala, es decir, la energía, la potencia que tú instalas, pues te sale por vatios más económica porque la instalación es más grande, y el retorno todavía con una subvención de un 80% es prácticamente un año. Señor Lozano, ¿con qué nivel considerable podemos pensar que podemos frenar el cambio climático? ¿Con qué nivel podemos frenarlo? A ver, a nivel individual o a nivel es complicado, pero cada uno tiene que dar su granito de arena, ¿no? Y ese granito de arena pues pasa pues con utilizar sistemas energéticos que sean renovables, evidentemente, pero sobre todo también actuar en el tema de la reducción de los consumos. Es decir, la eficiencia energética. No basta solo con instalar energía renovable, sino que el consumo en tu vivienda disminuya, sustituir las lámparas de halógenos, por ejemplo, con lámparas LED. Los termos eléctricos, que son una de las fuentes de más consumo vamos a tener en una vivienda, pues ponerlo cuando lo tengan que renovar, porque desgraciadamente los termos se rompen con demasiada frecuencia. Pues en la siguiente renovación intentar ir a un término que sea lo más eficiente posible, porque eso va a garantizar que el consumo es menor. Y hasta que llegue ese momento, pues utilizar temporizadores en las viviendas que permita que el termo se conecte 1 hora o 2 horas antes de cuando estiman que van a hacer el uso de ello, porque si no, nos vamos a encontrar unos picos de consumo a lo largo de las 24 horas, que es el termo enciende, apaga, y eso es el mayor punto de consumo. Luego, en viviendas, pues te puedes ver si tienes congeladores, si esos congeladores pues tienen mucho hielo, pues evidentemente también va a requerir que enfríen con mayor frecuencia y eso los consumos aumentan, ¿no? Entonces hay que cuidar, hay que analizar en la vivienda qué elementos son los más consumidores y empezar a actuar sobre ellos, ¿no? ¿Canarias podría estar en el camino de poder frenar el cambio climático ajenos a lo que pueda pasar en la península? No, por sí solo un territorio es imposible, No. Es decir, cada uno tiene que poner su granito de arena y desgraciadamente no todos los países lo están haciendo, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos en el camino. Claro, ¿no? y entiendo que no supondría empeorar nuestra calidad de vida el hecho de intentar frenar el cambio climático. Por ejemplo, nos comentaba, ¿no?, con parar un poco lo que es la energía en casa, ¿no?, lo que comentaba, por ejemplo, el cambio de termo y demás. ¿Eso no cree que a la población a lo mejor pueda parecer que empeoramos la calidad de vida o no? ¿O estos al final es adaptarse? Son hábitos. Cambios, son efectivamente. Hábitos. Igual cuando nos decían hace unos años que teníamos que poner lavadora de madrugada porque era más barato. También, cierto. Que también, ahí sí reconozco que no es absurdo, es caminar hacia atrás. Es decir, ahí la técnica ya te permite utilizar baterías o programar los electrodomésticos para que se pongan en marcha cuando tengan que hacerlo, ¿no? El mes pasado, señor Lozano, Gran Canaria leíamos que Gran Canaria constituye una nueva comunidad energética local en Siete Palmas, siendo usted además uno de los asesores de este proyecto y consiguiendo el mismo un 40% de descuento en factura de la luz, que esto a día de hoy creo que casi lo vemos como una utopía, ¿no? Háblenos, si no le importa, pues, del proyecto y si los espacios de residencias pues, pueden ser objeto de este tipo de proyectos. Sí. Como te comenté antes, nosotros empezamos a fomentar lo que son los autoconsumos individuales con esa subvención a nivel de vivienda unifamiliar, ¿no? Pero nos encontramos que aunque la convocatoria de subvenciones permitía también que las comunidades de vecinos de los edificios pues, pudieran optar, era un procedimiento un poco engorroso y que muchos vecinos, pues lo que pasa en todas las comunidades, que no se ponen de acuerdo. Y entonces, en la Comunidad Europea lleva desde hace años promoviendo lo que es el concepto de comunidad energética, ¿no? Comunidad energética es un grupo de ciudadanos que se ponen de acuerdo para autogestionar ellos mismos su energía, ¿no? Y que va más allá de la energía renovable, va también en el ámbito de la eficiencia energética, va en el ámbito de la movilidad. Entonces, una comunidad energética es una entidad sin ánimo de lucro, que puede tener muchas formas jurídicas, como asociación, que es lo que hemos hecho en Siete Palmas, o cooperativa, que es lo que hemos hecho en Arinaga,
en la cual todos sus miembros tienen el mismo derecho de decisión, de participación. No va por cuotas de participación como una comunidad de vecinos, sino todo el mundo tiene el mismo derecho independientemente del servicio que disponga de la comunidad. Y entre todos, o esa comunidad es la propietaria de las instalaciones de generación. Entonces nosotros comenzamos a impulsar lo que es la creación de comunidades energéticas a través de una oficina que hemos creado, aunque llevamos trabajando ya desde hace un año con un plan especial de empleo, en el cual pudimos tener unos jóvenes que empezamos a mover el tema, pero fue en noviembre del año pasado en el que desde el Consejo Insular de Energía decidimos crear una oficina específica para fomentar lo que es el autoconsumo fotovoltaico en las comunidades energéticas, el autoconsumo colectivo. Entonces, desde noviembre del año pasado empezamos a trabajar, ya intentando reunirnos con comunidades de vecinos, explicarles lo que es el concepto de comunidad energética, edificio a edificio, y explicándoles las ventajas que había. En enero de este año, el Gobierno de Canarias sacó una convocatoria de subvenciones específicamente dedicada al sector residencial con más de 85 millones de euros, quiero recordar, donde se incentivaba con una subvención de un 80% las instalaciones de generación, almacenamiento, eficiencia energética para comunidades energéticas. Entonces ahí pues ya un trabajo que estábamos haciendo poco a poco, pues ya nos pusimos en la línea de salida y a correr para intentar llegar a esa convocatoria de subvención, donde se subvenciona el 80%, pero el plazo inicialmente acababa el 12 de abril y luego se prorrogó hasta el 12 de mayo. Entonces, Siete Palmas ya la habíamos estado estudiando. Inicialmente estábamos intentando usar edificios públicos para crear las comunidades energéticas, pero dimos una vuelta. Vimos que con los edificios públicos teníamos que contar con otras administraciones, con el Ayuntamiento de Las Palmas, con el Gobierno de Canarias, y no llegábamos porque la cadena de decisión era muy lenta, y entonces cambiamos y digo, bueno, vamos a enfocarnos realmente donde está el problema, y es que en los edificios no hay energía fotovoltaica. Y fue cuando empezamos a reunirnos con los vecinos, le explicamos el proyecto. Inicialmente pues había unos edificios que estaban más adelantados, que tenían más interés. No todas las comunidades de propietarios tenían unanimidad, es decir, siempre te encuentras pues gente que está a favor o gente que está en contra. Entonces nosotros en las reuniones lo que decíamos es que tenían dos vías para poner energías renovables en sus viviendas, en sus edificios. O bien lo hacía la comunidad de propietarios o un grupo de vecinos que se pusieran de acuerdo y creaban lo que era un autoconsumo colectivo, que es igual que un autoconsumo individual, lo único que la planta la divides en trocitos y cada vecino es dueño de un trocito de esa planta, ¿no? Aunque no esté físicamente conectada, pero el sistema eléctrico de una manera virtual te reparte eso, ¿no? Y eres tú dueño de un trocito. Pero claro, eso también requería autorización de los propietarios de la vivienda, unanimidad, y al final no se ponían de acuerdo. Y desde que uno se salía y decía tengo duda, o las zonas comunes, por ejemplo, requería que todos firmaran en la subvención porque cada uno es parte de esa subvención. Entonces, es una forma muy complicada. Entonces, la otra forma que le explicábamos, lo pueden hacer así y la planta es suya, o lo pueden hacer de otra forma, que es que ustedes ceden la cubierta a una empresa, que es una asociación sin ánimo de lucro, que se llama Comunidad Energética, y es la comunidad energética la encargada de hacer la inversión y la encargada de decirle a ustedes qué energía le debería contratar a esa comunidad energética, no energía realmente, sino qué potencia deberían tener ustedes de esa planta fotovoltaica asignada para poder tener los mismos beneficios que estábamos hablando antes del autoconsumo individual, ¿no? De llegar hasta un 40% de reducción, ¿no? Entonces, eso lo hace una asociación que la forman los mismos vecinos, es decir, no es que sean vecinos diferentes, sino los mismos personas que viven en el edificio van a formar parte de la asociación, pero son entidades totalmente independientes. No es una empresa comercializadora que llega a alquilar la cubierta, sino son los propios vecinos que alquilan su propia cubierta. Entonces, aquellos que no están interesados no entran en la comunidad energética, pero la comunidad de propietarios sí se beneficia porque al final va a recibir una renta del alquiler de la cubierta. Entonces, la comunidad energética llega a un acuerdo con cada edificio que está interesado, paga un alquiler
por utilizar la cubierta, y es la comunidad energética la que se encarga de hacer la instalación, el mantenimiento y la gestión. Eso pues lo hemos ido explicando a muchas comunidades de propietarios, hasta la semana pasada otra comunidad de propietarios, y vamos a seguir porque ha salido otra línea que precisamente empieza hoy, para seguir creciendo. Entonces en Siete Palmas ya tenemos aproximadamente 5 edificios que están interesados. Estamos pendientes de que se apruebe en cada junta de propietarios ese acuerdo de cesión de cubierta. La comunidad energética ya está creada, porque la comunidad energética es independiente de los edificios, es decir, es una asociación. Hemos buscado a un número de personas que están interesados, que viven en la zona, que son consumidores, porque es un requisito fundamental para pertenecer a una comunidad energética, es que seas consumidor de energía, claro. Y en un rango de 2 kilómetros, alrededor de donde van a estar las instalaciones de generación, son los vecinos que van a formar parte de esa comunidad. Entonces, en Siete Palmas ya la tenemos, estamos pendientes de los permisos de cesión para ya pedir autorización de punto de conexión a Endesa, contratar los proyectos técnicos y contratar, en ese momento llegará la resolución de la subvención, que esperemos que sea positiva, y a partir de ese momento empecemos a construir. En Siete Palmas estimamos que tiene un potencial de 9 megavatios de energía. Actualmente con los edificios que tenemos estudiados casi llegamos a los 2 megavatios, y la idea es que la propia comunidad energética, con los ingresos que se genere de esos alquileres de potencia, pues pueda seguir creciendo, incluso independiente ya de las subvenciones. Un ejemplo que estamos dando en las reuniones es que, por ejemplo, la cuota de alquiler de potencia de esas plantas fotovoltaicas, si recordamos antes en el autoconsumo individual, tú comprabas hacia la instalación, estamos diciendo una instalación de 2 kilovatios, pues 3.000, 4.000 euros, pues en una comunidad energética tú vas a pagar una cuota, un alquiler por la potencia, ¿no? Y el kilovatio, precio estimado, está en torno a 100 euros al año. Entonces, en 10 años, pues tú pagarías por 1 kilovatio 1.000 euros. Por 2 kilovatios pagarías 2.000 euros. Es decir, que pagas mucho menos que si lo hubieses hecho tú a nivel individual. Con lo cual, hay un ahorro en la inversión, si la hicieras tú, y ese ahorro también se va a ver en lo que es el consumo, ¿no? Porque es igual que si fuera un autoconsumo en una vivienda. Entonces, tenemos Siete Palmas. Tenemos en Telde, en el edificio Picachos, que también estamos pendientes de que los propietarios pues hagan el acuerdo de cesión. Hemos tenido reuniones con todos estos edificios. En Telde estamos también localizando algunas ubicaciones más, en la zona de Filato, en la zona de Contrapeso, que hay edificios muy grandes, incluso en el Contrapeso el edificio tiene un potencial de 1 megavatio, solo el grupo de edificios que hay allí. En Playa del Inglés también tenemos un edificio de apartamentos que también estaba interesado en crear la comunidad energética, y luego también las zonas industriales. Las zonas industriales también hemos trabajado en Arinaga con un modelo de cooperativa. ¿Y por qué cooperativa? Porque allí vamos a hacer otro paso más. El otro paso más es que allí la energía sí la vamos a poder vender entre los usuarios. ¿Vale? Claro. Nos vamos a presentar a un sandbox regulatorio, que es un sistema de prueba que te permite el mercado eléctrico, para probar eso. Y vamos a ser pioneros a nivel nacional, si nos conceden el sandbox, de esa prueba. Estaremos como 2 años probando el intercambio de energía entre las empresas del polígono industrial. Señor Lozano, ya nos tenemos que marchar, ya estamos por finalizar la entrevista. Una última pregunta, lo mayor tiempo, brevedad posible, si no le importa, y el salto de Chira-Soria, que justo antes lo nombraba. Una valoración rápida de este proyecto y si realmente cree que Gran Canaria puede depender de sí misma en cuanto a energía se refiere, o esa energía, sí, en cuanto a energía se refiere. El salto de Chira hoy por hoy es imprescindible si queremos tener una mayor penetración de energía renovable. En estos momentos, mucha de la energía eólica y fotovoltaica que está instalada, hay momentos del día que se tiene que parar. ¿Por qué? Porque el sistema, la demanda de energía no es suficiente el consumo de energía no es suficiente para absorber esa generación. Entonces necesitamos, como comenté antes, sistemas de almacenamiento, y no pequeñitos, sistemas muy grandes de almacenamiento, y el salto de Chira es uno de ellos, pero con el salto de Chira no es suficiente. Estamos previendo los próximos años energía offshore en el mar. Si ahora estamos parando, tendremos el salto de Chira, pues pararemos menos, pero si seguimos incrementando las energías renovables necesitamos más sistemas de almacenamiento. Entonces tenemos que buscar otro sistema
duplicar la capacidad que tiene el Salto de Chira, posiblemente con la presa de las Niñas, u otros sistemas de almacenamiento que también estamos estudiando desde el Cabildo de Gran Canaria para poder seguir posibilitando que la energía renovable siga penetrando en la isla, y sí es posible llegar a un autoconsumo. Hay un problema con los periodos estacionales, es decir, claro, el día, la semana lo podemos estar cubierta, pero muchos días sin viento, muchos días sin sol, pues no es posible. Entonces hay que también pensar en otros vectores, como puede ser el hidrógeno, para un almacenamiento de energía a más largo plazo. Pues Alexis Lozano Medina, director insular de Energía y Clima, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos algo de luz, y nunca mejor dicho, pues a un tema que a día de hoy, como decíamos, un tema de futuro y que tiene que importar más de lo que quizás muchas veces importa a la población. Muchísimas gracias por concienciarnos y esperamos verle otra vez por aquí. Gracias, cuando ustedes quieran. Gracias. Y nosotros pues nos marchamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida con una historia muy bonita. Hasta ahora.